¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a otra emisión más de nuestro programa de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos aquí en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante y con el que tienen relación muchos contribuyentes, sobre todo las personas morales, pero aún así no se excluyen de esta obligación las personas físicas, y me refiero a la retención de contribuciones y sus efectos fiscales. Ojalá y nos puedan acompañar en el transcurso de este programa, y antes de iniciar, pues quiero darle, como cada viernes, la bienvenida a mi querido amigo Jesús Milla Arufe, quien estará en la conducción también de este programa y sobre todo debatiendo, discutiendo, analizando y lo mejor de todo, compartiendo el tema con todos ustedes. Jesús, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Miguel. Bueno, pues como siempre, aquí estamos al pie del cañón y agradeciendo obviamente a la asociación, al equipo de producción, a nuestro presidente, que nos da la oportunidad de seguir en este programa. Entonces, bueno, pues esta obligación de la retención que tienen aquellas personas que las leyes obligan que se hagan las retenciones, a todos aquellos que por X situación o la autoridad no les concede que vayan a pagar el impuesto, como a lo mejor los asalariados, por supuesto, que serían los que tienen obligación de pagar el impuesto, ya que tienen la modificación patrimonial, los de honorarios también, en algunos casos, y que existen dos artículos, Miguel, en el Código de Comercio, que es uno, el 26, para aquellos que son contribuyentes en nuestro territorio nacional, y el artículo 6, quinto párrafo, para aquellos que no siendo contribuyentes o que están obligados a retener, pues tengan que retener y enterar el impuesto, ¿no? Entonces es muy interesante porque esa parte no quita la obligación, a quien tiene que pagar el impuesto de pagarlo, ¿no? Claro. Jesús, hay muchos impuestos en materia federal, particularmente el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que es donde recurrentemente existen pues más estas obligaciones de retener. Hablemos, si te parece bien, primero de las retenciones del impuesto sobre la renta. Perfecto. Eh, Se dice, y en ocasiones nos quedamos con la idea de que solamente las personas morales retienen impuestos a las personas físicas, pero esto no es una regla general. En el impuesto sobre la renta, hablando de los diversos capítulos que existen y títulos, ¿cuáles serían pues las obligaciones más recurrentes en materia de retención que tienen los contribuyentes en general y cuál es la razón? Fíjate que hay una que está muy veladita por ahí, que es en el título 4, capítulo 4 de enajenación de bienes de las personas físicas, que cuando la persona que está transmitiendo la propiedad tiene, tiene un ingreso arriba de 227,400, quien le paga tiene la obligación de retener. Y aquí en enajenación de bienes patrimoniales, pues tenemos primero la venta de un automóvil, por ejemplo, que es lo más común, de una gran computadora, que ya las hay muy caras, pero también se tiene otro que es el de la enajenación de acciones, ¿de acuerdo? Entonces, quien, este, quien vende una acción, que puede ser persona física, pues tiene la obligación de retener el 20%, salvo que exista, un dictamen, ¿no? Entonces, vamos a decir que la más velada es la de la venta de los bienes patrimoniales, no acciones de la persona física, cualquiera que sea un aspecto patrimonial, ¿no? Es decir, en el capítulo cuarto del título cuarto de la ley del impuesto a la renta existe esta obligación. Hay algunas ventajas, sobre todo en este capítulo, para disminuir el caso de la retención.
me refiero, por ejemplo, a la enajenación de acciones, ¿no? En donde por regla general Así es. la retención es del 20% directamente sobre la contraprestación pagada o el precio de la venta de esas acciones, pero si existe dictamen fiscal, pues la retención es menor. ¿Qué ocurre ahí, Jesús? ¿Qué es lo que conviene? Fíjate que es muy complicada la decisión por lo siguiente. En primer lugar, no importa, aquí no son los 227,400, sino es el 20% del precio de la enajenación. Con eso se garantiza que pues exista un pago provisional. Eso es muy importante. Porque si yo te pido a ti, Miguel, que voy a vender una acción y te solicito que me hagas el favor de dictaminarla para no pagar el 20% porque se me hace demasiado, pues te vas a encontrar con, en primer lugar, que hay un símil muy parecido a la enajenación de acciones de las personas morales, pero existe en el reglamento, si no mal recuerdo, el artículo 205, que establece también todo ese procedimiento. Y para que tú puedas hacer eso, pues depende muchísimo de la información de la sociedad a la cual estoy transmitiendo, de la cual estoy transmitiendo, y que tienes que revisar y por supuesto tiene un costo. Y ese costo es el que muchas veces no quieren pagar, sin olvidar que de cualquier forma en la declaración anual también el que vende la acción tiene la obligación de determinar la ganancia o pérdida y que muchas veces no lo hacen y es un riesgo impresionante. Claro. Ahora, este es el capítulo cuarto, Jesús. Hay un capítulo que incluso tiene efectos negativos en el caso de no llevar a cabo la retención. Vaya, en todos los capítulos. Pero el caso de salarios, el primer capítulo del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Cuando una persona física o moral contrata a trabajadores, además de cumplir con las obligaciones que tiene en materia laboral y de seguridad social, pues el artículo 96 obliga a que se le haga una retención de acuerdo a la forma en la que se le esté pagando al trabajador, ya sea semanal, quincenal o mensual. Esta retención se determina aplicando una tarifa, que es una tarifa que en realidad es progresiva, porque el impuesto va incrementando conforme el ingreso lo va haciendo de la misma forma, pero el hecho de no retenerle a un trabajador el impuesto sobre la renta que corresponda, ¿qué implicaciones tendría para el patrón? Bueno, aquí el propio artículo 26, establece obviamente la obligación. Desde el primer párrafo dice que los responsables solidarios con los contribuyentes, porque este es contribuyente, ¿de acuerdo? Y habla que de las retenciones a las personas que les imponga la obligación de recaudar a cargo de contribuciones hasta por el monto de dicha contribución. Y sobre todo para aquellos de los que estén obligados a hacer pagos provisionales, porque realmente la obligación del pago provisional, pues es del trabajador, ya que en el artículo 98 establece esa obligación de pagar el impuesto, porque dice, independientemente de la obligación que tenga de pagar el impuesto, tiene las siguientes obligaciones, ¿no? Entonces, le concede a esa obligación y es porque tiene obligación de hacer pagos provisionales, periódicos en este caso, ¿no? De acuerdo al ingreso que está obteniendo. Perfecto. Jesús, tenemos muy buena audiencia el día de hoy. Tenemos más de 120 personas conectadas en vivo. Ojalá y nos puedan ayudar a compartir esta transmisión. Estamos hablando de las retenciones del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado y los efectos fiscales que tiene el hecho de no hacerlo como lo establecen las disposiciones fiscales. Tengo por aquí la pantalla, a ver si me pueden apoyar a compartirla, sobre todo porque además de esta responsabilidad solidaria, Jesús, que comentas, el hecho de no cumplir con las obligaciones en materia de retención y entero de contribuciones a cargo de terceros
implica un efecto negativo en la deducibilidad. ¿Cuál es el efecto negativo? Pues que no lo puedes deducir. Es decir, aquel patrón o aquel sujeto obligado a retener impuestos sobre la renta que no lo haga, pues pone en peligro la deducibilidad del concepto. El artículo 27 señala que las deducciones autorizadas en el título 2, pero también comparte el mismo requisito la persona física con actividad empresarial, señala en su fracción quinta que se debe de cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley y en otras disposiciones fiscales en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros. Esto significa que para que yo pueda deducir la nómina, Jesús, debo de retenerle el impuesto al trabajador, pero también lo tengo que enterar, se lo tengo que pagar al fisco federal. Es muy recurrente, es muy común que los patrones, uno, o no retengan, o reteniendo no enteren el impuesto, y entonces entramos, además del problema de la no deducibilidad, en un ámbito que es mucho más peligroso, que es en el de los delitos, Jesús, en donde Así si es. yo me quedo con un impuesto retenido a cargo de un tercero, el castigo es mucho más grande que si yo omitiera pues un impuesto propio, ¿no? Claro, fíjate que también hay otra cosa importante ahorita que estás tocando el artículo 27. No nada más ese pago de impuestos que no elaboras, sino que al momento de no ser deducible, te aumenta automáticamente la base de la utilidad fiscal, incrementando tu impuesto en un 10%. Si ahí nos vamos al resultado fiscal, sería del 30%, ya estamos hablando de 40 centavos de cada peso, de eso que no le hice la retención, independientemente de lo que hablas. Y si nos vamos hasta la UFIN es el 12.86. Entonces, el que tú no puedas deducir esa situación te va a llevar necesariamente a un 52.86 centavos de cada peso de lo que no haces. Y ahora, y ahora que ya tenemos la primera y la segunda fuerza de las personas morales, que es las de arriba de 35 millones, que obviamente ese efecto lo vamos a ver hasta diciembre, pues no se ve así en el caso de las personas morales de abajo de 35 millones, que es un pago adicional de impuestos, pues mes a mes, ¿no? Entonces, sí es importante que midamos esta situación. Yo pienso que si hay un contribuyente que no tiene la liquidez suficiente para efectuarlo o que apenas tiene la liquidez para poder solventar la operación, bueno, pues se lo puede jugar, pero el que tiene la liquidez y hace eso, pues no toma en cuenta todo lo que afecta mensualmente y que es un dinero que se va a llevar el servicio de administración tributaria en forma gratuita, aparte de caer en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, que son las penas que podrían ser, según la importancia, pues pueden ser inclusive hasta corporales, ¿no? Claro. Ahora, fíjate que también es importante considerar, Jesús, que el requisito del pago de la retención, conforme a la fracción 18 de este mismo artículo 27, pone una regla también muy estricta y que a veces muchos no la cumplen. Me refiero a la tercera oración de esta fracción Claro, decimoctava, que dice: respecto a la documentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos a que se refieren las fracciones quinta y sexta de este artículo respectivamente, los mismos se realicen en los plazos que establecen las disposiciones fiscales y la documentación comprobatoria se obtenga en esta fecha. ¿Qué significa? Si yo tengo la obligación de retener el impuesto sobre la renta, no basta con que lo entere, retenga y entere, sino que esta obligación debe de ser en tiempo. Si la ley señala que retengo en el mes de junio y el impuesto se paga a más tardar el 17 de julio,
el 17 de julio tiene que estar efectivamente pagada la retención y en esa fecha obtener la documentación que acredita que pagué el impuesto. Muchos no lo hacen, Jesús. No Sí, tengo fíjate que liquidez, lo ocupé para capital de trabajo, se me olvidó, no me dijo mi contador. Vaya, no creo que sea una justificación válida cuando se trata de un impuesto de un tercero, ¿estás de acuerdo? claro, y además obligatorio, ahora, ese impuesto de un tercero no es igual que otros que me lo dan para que yo lo pague, que en realidad así sería, porque es forma en este caso estamos hablando de un salario. Aquí de lo que estamos marcando también con ese artículo 27, fracción 18, que tiene todas las reglas de la documentación, hasta cuándo se es deducible. También debemos recordarle que en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta establece que podrá efectuarse el pago de esas retenciones no efectuadas con actualización de recargos, siempre y cuando no la autoridad medie revisión antes de presentada la declaración anual, con toda la problemática que se tiene con relación obviamente a pagos provisionales, a ser complementarias y toda la situación que es el trabajo que hay que hacer. Entonces, si estamos jugando a eso, yo pienso que es un juego caro y riesgoso. Mira, tienes toda la razón. De hecho, si me pueden apoyar a poner la pantalla, está este artículo 54 del reglamento que bien acabas de comentar. Como dices, es un juego muy riesgoso. Si bien es cierto por ley, la obligación de la retención debe de ser en tiempo y en forma, la regla que dices, válida. Paga las retenciones a más tardar en la fecha en la que presentes o debiste haber presentado tu declaración anual. Sale. Pero ese cumplimiento tiene que ser espontáneo, Jesús. Es decir, si la autoridad me requiere el pago de esas retenciones antes de que llegue esa fecha, es decir, antes de la fecha de la presentación de la declaración anual, ya no cumplí con el requisito y entonces va para atrás toda la deducción de la nómina que tiene que ver con ese pago de retenciones. Entonces, como dices, es un juego muy arriesgado para todos aquellos que se la juegan a quedarse con esas retenciones todo el año y pagarlos hasta su declaración anual. La verdad, te voy a ser sincero, este artículo 54 no me gusta a veces decirlo mucho porque este, se confían mucho los contribuyentes y dicen, no, pues Jesús dijo que hasta el anual pago las retenciones, pues hasta el anual. Sí, claro, claro, el riesgo es muy alto, porque si la autoridad que tiene toda nuestra información ve que tenemos liquidez, que tenemos solvencia, ¿sí? Pues puede mandarnos una revisión del pago, porque recordemos que no nada más es la retención. Mira, miren amigos, obviamente lo de salarios viene de la Ley Federal del Trabajo, pero no debemos de recordar que esa Ley Federal del Trabajo establece la reglamentación de todos los trabajadores. Sin embargo, los riesgos son mayores porque miren, yo no puedo, en este caso, si no lo contabilizo, pues no sé cómo podría yo pagar el impuesto sobre nómina, o a lo mejor hay quien se aviente el tiro que paga el impuesto sobre nómina y no paga lo demás, ¿de acuerdo? Que a lo mejor puede ser de dos estados de la República diferente, como decía el de Ciudad de México y el Estado de México, con las circunstancias que platicaremos en otra ocasión. Tenemos otro impuesto, otra base, que es el ISR, otra base que es el Seguro Social, otra base que es el Infonavit y otra base que es el SAR. Entonces, si nosotros postergamos nada más lo del ISR, ¿cómo vamos a poder resolver sin un CFDI lo del Seguro Social, lo del Infonavit? A lo mejor puedo brincar lo del impuesto sobre nómina, pero también sería muy riesgoso. O sea, son 6
bases diferentes de impuesto que nos lleva el no cumplimiento de un pago oportuno y adecuado, como lo marca la ley del impuesto de la renta, hablando de salarios, ¿no? Claro. Mira, tenemos más de 150 conectados en vivo, Jesús. Yo creo que el tema resulta bastante Claro. interesante. Ojalá y nos puedan ayudar a seguir compartiendo esta transmisión, sobre todo para conocer los efectos fiscales que tiene la retención de impuestos. Tenemos por ahí conectados a Ana Lilia Valencia, Joshua Hernández, Lupita Lira, Connie Báez, Cecilia Torres, Ara Uribe, Jared Jair, Marianita Hernández, un saludo. Adriana Silencio, Emar, Ros Bautista, Damaris Quino, Pili Pérez. Recuerden que también pueden hacernos preguntas, estamos totalmente en vivo para poderlas contestar. Ana Lidia Martínez, saludos a los dos. Magali Arriola, buenos días, colegas. Maribel Mateo, buenos días. Pili Pérez pregunta, seguramente por eso no hubo devoluciones, porque las personas morales sí enteraron, pero seguramente no se hicieron las informativas. Hay algunas informativas, Jesús, que ya no se presentan, ¿verdad? Como la de salarios, la de retenciones de honorarios, etcétera, ¿no? Pili Pérez, Jorge Rosas y Pepe Luy. Todos los que están conectados en este momento en vivo, Jesús. Sí, obviamente, fíjate que es un tema que aunque aparentemente todos los contadores lo conocemos, sí es importante que lo hagamos saber y las consecuencias ya sea a nuestro prestatario, que es el que nos contrata, o a nuestro patrón, si es que nosotros vemos que existe si es que existe la liquidez, ¿no? Y eso, bueno, suponiendo, claro está, que estamos pagando el salario que debe de pagarse, ¿no? Que es ahí empezaría otro segundo riesgo. Pero este tipo de retenciones, que yo pienso que es las más onerosas de todas las que son las famosas retenciones, independiente obviamente del 20% del dictamen de lo que sería la enajenación de acciones. Este es uno de los más caros que puede ser ver y que a lo mejor al final no tenemos la oportunidad de pagarlo. Y si aparte pedimos prestado para pagar, pues tenemos dos, porque no es barato el impuesto que nos cobran por este retraso, ¿no? Y si le sumamos, cuidado. Es muy caro, ¿no? Y sobre todo, Jesús, el riesgo que corremos, fíjate, además de que voy a tener que pagar el impuesto que se debió haber retenido y no retuve, o retuve y no pagué, además de que se tiene que pagar, pues no es deducible, y súmale esto, lo que tú comentabas, un 30% de impuesto corporativo, más un 10 de PTU, más multas, recargos, actualización, el acto de molestia que en algún momento puede llegar a tener la autoridad para requerir el cumplimiento de esa obligación. Entonces el costo es muy alto. A veces los empresarios no cuantifican el costo que tiene la atención de un requerimiento cuando se es omiso en una obligación. No hay pago, pero no hay pago del impuesto en ese momento, pero hay que pagarle a los asesores, hay que pagarle a quien haga o quien tiene que hacer todo ese trabajo para atender, para defender estas situaciones que provocan los incumplimientos. Además de que recordemos que la autoridad ya publica sus listados con los contribuyentes incumplidos, no pueden cancelar sellos digitales. No, y la autoridad se da cuenta de inmediato, Jesús, en Claro, 3 tiene días toda la llegando. información la tiene, más digo que si tenemos liquidez y eso, ¿cómo es que no pagamos? ¿Sí? Y estamos hablando de las personas que están y que quieren y que cumplen con lo que es la base, ¿sí me explico? Pero si no hacemos el CFDI, pues a lo mejor pues nos llega el cobro del seguro social y pagamos el seguro social. O sea, empezamos a hacer una serie de parches o dejamos de pagar todo cuando ya se convierte realmente en inoperable. El seguro social, si tú no pagas al tercer o quinto día, ya te están requiriendo, y si te vas al 10º día ya te está llegando el cobro coactivo, ¿no? Y entonces eso es muy fuerte. Y se da cuenta la autoridad. Imagínate modificar
la obligación de enviar la contabilidad mensual, modificar y volver a hacer los CFDIs, porque no puedo hacer CFDIs si no he pagado, ¿de Claro. acuerdo? No es como antes que a lo mejor lo pago y después hago lo demás. Ahora está hecho para que los que deben de cumplir cumplan adecuadamente todo, ¿no? Ahora, Entonces sí fíjate es que caro, salarios es caro. esto que comentas también del comprobante fiscal, recordemos que es una herramienta que desde el año 2014 a la autoridad le ha ayudado a poder identificar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes y si es que lo están haciendo bien. O sea, no solamente se trata de verificar o ayuda este comprobante a verificar que ha cumplido con la obligación, sino si lo ha hecho bien. Por eso es que al día de hoy llegan masivamente estas invitaciones a que se regularicen, a que corrijan, a que aclaren discrepancias que existen entre declaraciones y los comprobantes fiscales que se emiten. Entonces, es también un riesgo, por ejemplo, para aquel patrón que paga salarios, retiene, emite el CFDI y no paga esa retención. Por supuesto que la autoridad, al momento de timbrar ese comprobante, tiene toda la información respecto a qué concepto pagó, a quién le pagó, cuándo le pagó, la forma en la que le pagó y la retención que hizo y no le ha enterado al fisco. Entonces, es un mecanismo que actualmente tenemos y que la verdad le ha funcionado a la autoridad muy bien para poder, de alguna forma, presionar el cumplimiento a los contribuyentes. Ahora, Jesús, platicamos de la retención de salarios. Hay retención para los famosos honorarios y retención para los famosos arrendamientos de personas físicas. ¿Qué Así ocurre en es. esos casos, Jesús? ¿Quién retiene? Fíjate ¿Por que qué? ¿Cuándo se retiene? sí, aquí tenemos un problema unido con el de salarios. Fíjate que ahora que ya está la primera y la segunda fuerza, si yo le doy a mi miembro de consejo un pago adicional por su asistencia, el mismo artículo 96 me establece la obligación de hacer una retención no menos del 35%, salvo que también tenga yo salarios. Y entonces aquí tenemos un problema que realmente pues uno lo resuelve como Dios nos da a entender, porque también dice que si también recibo salarios, todo se considera salarios. ¿Cómo haces dos, dos comprobantes? Uno por el 35 si fuera único, pero como también recibe salarios, debe de hacerse un solo comprobante. Y si haces un solo comprobante, te afecta para el salario diario integrado y te afecta para todo lo demás que establecen las cinco bases de impuesto diferentes. La autoridad no ha hecho una situación puntual porque son dos casos que si no cumples con retención entero, como tú bien lo marcaste en el artículo 27, fracción 18, pues se convierte realmente en una posibilidad de no deducción. Y si ahora tenemos dos bases, la de la primera fuerza y la de la segunda fuerza, pues tenemos que manejar, o se tiene que manejar por separado, esa situación que es tan importante para el contribuyente y que no se da cuenta. Entonces, nosotros como contadores tenemos que tener pues mucho cuidado en hacerle ver a nuestro cliente o a nuestro patrón las consecuencias que tiene si nos deja hablar, porque normalmente no tiene tiempo para eso, aunque este debería de ser su tiempo más importante, ¿no? Claro. Entonces, Tenemos aquí algunos comentarios, Jesús. Luis sí, Murga, buen día. Isela Rangel, buenos días a todos. Apo Luis dice, buenos días.
¿cuál será la mejor opción para pagar las retenciones cuando no se realizó en el mes correspondiente? Pues, pues, ¿cuál será la mejor opción? Pues hacerlo lo antes posible, porque no hay opción, pues si no se hace hay que hacerlo. Claro. Yo creo que aquí no hay opciones. Ya la opción, al no pagar, ya tienes una. Al pagar, pues ya no hay ni modo de que pongas un salario menor, porque modificas todas las bases, ¿no? Si Claro. es la base, si es la base de la primera fuerza, pues sabemos que esa deducción se va hasta diciembre. Pero cuando hablamos de la inmensa mayoría, de los contribuyentes que son pymes o mipymes, pues sí, tendríamos que medirle. Y lo mejor, como tú estás diciendo, es no darle alternativas al Peligrosas al patrón o al contribuyente. prestatario. Yo siempre he dicho, mira, aquí está el elefante completo. Eso es lo que tienes que pagar. Ahora dime qué le mochamos, porque ¿y qué tenemos que hacer para mocharle? Claro. Entendiendo esto, que esto es como diciendo aquí entre nos, ¿eh? Porque el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación, si nosotros dices que el contador me está diciendo eso, somos solidarios responsables por el no cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales. Chequen ustedes, 89 y 90, solidarios responsables si es que nosotros asesoramos con situaciones diferentes a la que marca la legislación. No, eso me recuerda en los comerciales que veía yo de niño Jesús que decían, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Sí, sí, sí. Y yo no estoy aquí, yo no he dicho nada. Como dicen en los programas de policíacos, si me preguntan, yo no dije nada, ¿no? Que esa es la verdad. No hay Y si alternativa. vienen, ya me fui. Ya me fui. Es más, no estoy. No, sí, yo creo que no hay alternativa a mi amigo, porque Yo pues coincido contigo, pagarlo inmediatamente. Si quieres que sea deducible, págalo antes de presentar tu declaración anual y después de esa fecha, hazlo de todas formas lo más pronto posible, porque el hecho de que no deduzcas no significa que ya no tengas la obligación de pagar la retención. La autoridad, deduzcas o no deduzcas, va a venir un día y te va a exigir el pago de esa retención y tienes 5 años para hacerlo. 5 años si regularmente cumpliste bien con tus obligaciones fiscales, pero recordemos que prescripción y caducidad pueden irse hasta 10 años cuando el contribuyente es omiso en obligaciones. Tenemos sí. otras. Adelante, Ana Jesús. No, tú. Tenemos Tenemos. preguntas. Sí, Dibeco SADCB dice: en el caso de servicios profesionales, ¿en qué momento se debe registrar contablemente la retención? ¿Cuando se emite el comprobante o en el momento en el que se paga el servicio? Muy buena pregunta. Ha sido una pregunta que ha estado en discusión allá en la Academia de Contribuciones en la facultad, porque de repente hay opiniones encontradas. ¿Cuál es tu contraditas, opinión, ¿no? Jesús? ¿Cuándo registramos la retención? ¿En el momento cuando se emite el comprobante o en el momento en el que se paga el servicio? Bueno, tenemos dos cosas. Primero, en el comprobante se debe de poner, para empezar, porque sí existe una retención. Ahora, cuando la modificación, perdón, cuando forma bases, primero cuando se paga, porque es a flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a cuando se paga, pues también tendríamos que ver que al momento en que se paga, también se retiene porque se paga la diferencia. Entonces, es ahí lo que ha venido discutiendo, porque en realidad, ¿cuándo surte efectos eso? Pues hasta que la autoridad lo sabe, ¿de acuerdo? Y cuando lo sabe es por cuando es cuando se podría aplicar. Y entonces aquí realmente yo no sé, no recuerdo algún criterio o alguna regla que nos marque esa situación. Mira, hay dos aspectos. Te voy a dar mi opinión. Yo no me iría
por el hecho de registrar contablemente la retención cuando se emite el comprobante. ¿Por qué? Porque puedo ahorita pagar, retener y no emitir el comprobante. Eso no significa que no deba de Exacto. registrar y reconocer la retención. Primer punto. Tampoco me guío por el comprobante porque puedo emitir ahorita el comprobante poniendo ahí que hay retención y no he retenido porque no he pagado y entonces voy a registrar una retención que no he hecho. Entonces, la regla general es ver el momento de causación de esa retención, es decir, cuando surge la obligación de retenerlo. Les voy a poner un artículo, a ver si me pueden apoyar con la pantalla, que este artículo está en el capítulo de salarios. Entonces, pregunta, inespecífica, igualita que la que nos hicieron. Si yo tengo a trabajadores, ¿cuándo tengo que retener y en qué momento tengo que registrar en la contabilidad? Bueno, registro en la contabilidad cuando retengo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo retengo? A ver si me apoyan con, creo que tengo que compartirla, denme un segundito, que no la he puesto. Y mira, el artículo 94, a ver si me pueden apoyar, aquí está. El artículo 94, último, penúltimo, antepenúltimo párrafo de la ley dice, se estima que los ingresos previstos en el presente artículo, o sea, ingresos por salarios de trabajadores, los obtiene en su totalidad quien realice el trabajo. Y aquí viene lo interesante. Para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declaran y se calculará el impuesto que les corresponda hasta que sean cobrados. Esto significa que mientras el trabajador no cobre, yo no calculo el impuesto y a su vez tampoco retengo. Entonces, en la mayoría de los casos, salvo tu mejor opinión, Jesús, el impuesto se retiene hasta que se paga. Y hasta ese momento es que yo tendría que registrar contablemente esa retención. Hay quienes lo hacen diferente. Vaya, a veces es cuestión de estilos, cuestión de criterios, Pero es pero lo lógico, ¿no? importante es que tiene que quedar ahí. Vaya, es lógico porque normal, mira, vamos a hablar de las normalidades. La normalidad es que tú, antes del el sábado, o antes del día 15, o antes del día último, tú fondeas el dinero. E inmediatamente haces, ahora hay la facilidad de que lo puedes hacer a través de una institución financiera. Se la depositas y para mí ya está pagado. Para que lo utilice o no lo utilice o no lo saque, ese es otro boleto. Entonces, como yo te decía hace ratito, pues es el momento del flujo de efectivo. Ahora, lo malo es cuando tú postergas el pago fuera del plazo. Ya no de la semana, que no es tan grave, pero sí del mes, ¿sí? Y hay más gravedad cuando tú lo haces posterior al 31 de diciembre, porque entonces sí puedes empezar a tener problemas muy fuertes, ¿no? Claro. Porque ya estamos hablando sobre todo, mira, yo tengo un caso ahorita en Prodecom yo soy síndico por la parte de la Cámara de Comercio, y llegó una persona que la habían liquidado, fíjate, 2019 Oye, estamos. Jesús, antes de que continúes, por favor, explica qué es un síndico, porque escuché cínico y dije, no, Jesús no es así. Bueno, no. Un cínico, no, yo síndico nada más. Por Cínico eso, también, eso sí. explícalo, por favor, porque a quien escuche Sí. mal va a decir, Bueno, oye, miren, sí es importante para todos. La Asociación Mexicana de Contadores, como cualquier otra institución, como la Cámara de Comercio, tiene una representatividad de sus miembros ante las autoridades, estamos hablando federales y locales, en la cual, si tienen algún problema con relación a las autoridades impositivas, pueden acudir a los síndicos de la asociación o de la Cámara de Comercio para que los represente ante la autoridad. Y les quiero decir algo. Normalmente no dejan pasar al contribuyente
hacia cuando lo citan, nomás pasa el contribuyente. Pues les quiero decir que en el caso del síndico tienen obligación de dejar pasar al síndico. Y si me apuran mucho, y si el síndico dice, quiero hablar con el jefe o con el encargado, en ese momento se tiene que aparecer el jefe o el encargado. O sea, es muy bueno tener un amigo como tú. Ah, no, bueno, espero que así lo pienses tú, porque No, no, yo lo digo por la sí. amistad, ¿no? Si alguien lo piensa No, 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 nosotros sabemos nuestra amistad, por supuesto, no es de ahorita, es de muchos años y obviamente la cual yo agradezco. Entonces, si ustedes tienen algún problema, inmediatamente. Ahora, ¿cuál es la situación más importante? Si tienes un problema fuerte y que quieren que se pare y que quieran resolverlo, vayan con su síndico de la regional. Cada regional tiene su síndico, la Prodecon tiene su síndico, y metan un recurso de queja. El recurso de queja automáticamente congela todo, y al congelarlo, sí, hay que emitir pruebas, hay que hacer todo, y la autoridad tiene 20 días para contestar la queja. Y si tenemos la razón, porque aparte Prodecom se encarga de defendernos, el problema que tengo con esta persona de la Cámara de Comercio, ya ayer, antier, nos citaron en Prodecon porque a esta persona la liquidaron en diciembre. Tiene su comprobante, tiene todo, y cuando hace la declaración anual no le toman en cuenta ese impuesto retenido. Les quiero decir que aquel entonces eran como 100,000 pesos, 100,000 pesos. No le toman en cuenta. Entonces, me, me ve en la Cámara de Comercio y se comunica conmigo y empezamos a hacer esa situación porque en teoría retienen en diciembre y enteran en enero. Entonces la autoridad, aunque fue en abril, la declaración anual supuestamente no tiene esa retención. Bueno, pues no nos ha querido, fíjense, llevamos 3 años peleando y todavía Prodecon nos ayudó al juicio y nos acaba de firmar esta persona para que el último resquicio para pelear con la autoridad es el que nos metamos a un juicio mayor, y entonces ya lo firmó para detener todo y obligar a la autoridad mediante un amparo de la situación, ya que no tiene la razón, no nos quiere regresar. Entonces el síndico, mis queridos amigos, es algo que ustedes deben aprovechar. Ahí en la asociación, los que están como síndicos, que están obviamente propuestos por el presidente y aceptados por las administraciones, ¿sí? No están en un nicho, ¿eh? Por favor, hablen con ellos, vayan con ellos. Son federales, son estatales. Cualquier autoridad tienen representatividad. Ustedes y sus clientes, por favor. Bueno. Una súper pregunta, Jesús, ahí te va. Esta sí es para echarlos a correr. Digo, no tanto, no tanto. ¿Te acuerdas, Jesús, ahora el tema con los recicos? Claro. Si un contribuyente del reciclo durante el año, por ejemplo, en octubre, excede sus ingresos, sabemos que la ley dice, regrésate, querido contribuyente, todo el año y corrige tu situación fiscal, porque te saliste desde el 1 de enero. Hay que Ajá. corregir declaraciones y la pregunta, ¿hay que corregir CFDIs también?
Todo. Pero deja de eso. Vamos a ver ahora qué va a pasar con los terceros. Una persona moral que le pagó a un reciclo todo el año y le retuvo como reciclo. Resulta que en octubre le avisa y le dice, oye, ya me salí del régimen y voy a corregir todo el año en actividad empresarial y profesional. Y entonces la pregunta de Mirna va relacionada con el tema y dice, si ya presenté la anual como persona moral y la persona física cambió de régimen a reciclo cambiando sus FDIs en diciembre de todo el año, ¿puedo presentar complementarias por las retenciones que se generaron? ¿Se considerará todavía espontáneo el pago? Es un No, bueno, problema esto. fíjate que te voy a decir una cosa. Yo pienso que es lógico. A ver, en el momento que se causó, se retuvo lo que se debió de haber retenido. Punto. Okay. Al fin y al cabo, que es una retención y un entero. Yo retuve, mientras estuvo en el reciclo, lo retuve como reciclo, salió del reciclo y ya no le retuve como reciclo. Punto. Yo no tengo que la persona no tiene que hacer nada. Mi opinión, por una razón. Porque al fin y al cabo, el que cambia la forma del pago, que es a partir de enero, pues va a tener menos cantidad, porque lo único que va a poder acreditar es el impuesto que pagó como reciclo. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que hay que tomar en cuenta también que las cosas bien hechas también producen consecuencias negativas. Te voy a decir por qué. Hasta octubre, vamos a poner hasta octubre, que todo iba miel sobre hojuelas, aquel en reciclo y yo pagándole y reteniéndole el 1.25%, todo era feliz, todos felices. Llega octubre, se sale del régimen y entonces la persona física lo que hace es, y seguramente a recomendación de un asesor, de un contador, le dijo, tenemos que corregir todas tus declaraciones, correcto. También tenemos que corregir tus FDIs y entonces corrige todos los FDIs. ¿Qué va a ocurrir? A mí como retenedor, la autoridad me liga o me vincula con esa persona a la que le retuve a través de ese CFDI. Entonces, yo las declaraciones que presenté de retenciones, las presenté declarando retenciones de reciclo. Y ahora viene este contribuyente, como dirías tú, este contributillo, De y cambia Indias. sus, de Indias, y cambia sus FDIs ahora a actividad profesional, por ejemplo. Hay que ver también cómo hizo ese CFDI, porque si en ese CFDI le puso una retención del 10%, te aseguro, es más, una comida, aquí un día va a llegar la autoridad a la persona moral y le va a decir, me debes el 10% de todas esas retenciones. Oye, pero sí le retuve como reciclo. No, aquel canceló, corrigió y dice que le retuviste el 10% y me debes el 10%. No, mira, sí te debo, pero no el 10%. La diferencia, no, me debes todo. El problema es que si la persona moral que retuvo presenta complementarias para corregir la retención que hizo, la única forma es que va a tener que manifestar en esa declaración de retenciones un pago de lo indebido. Oye, ¿y lo puede compensar? No, el sistema no le permite. Desde el año 2019 que quitaron la compensación universal, la autoridad no te deja compensar pagos indebidos en declaraciones de retenciones contra otra contribución. La única forma que Ahora, tienes es recuperarlo vía devolución. fíjate que aquí, la verdad, yo te voy a dar mi opinión. Yo no tendría que cambiar ningún CFDI porque yo hice el CFDI como debí de haberlo hecho, independientemente de la obligación de cómo determino yo. Yo de acuerdo contigo. El caso en concreto es que lo cambiaron también. Ah, bueno, sí, no. Déjame correr entonces Pues porque vámonos entonces, porque ya casi llega la entonces, hora de irnos. porque entonces sí tendría yo que decirle, págame el dinero que me debes. Pues también.
porque entonces no nada más es eso, estás hablando de mucho dinero, pero las situaciones se causan de acuerdo al hecho, en el momento que se causa. Claro. Ahora, fíjate, ¿qué te parece ahora? Aguas, 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 aguas. ¿Qué te parece ahora si yo sé que en octubre me voy a salir del reciclo? ¿Qué te parece ahora si en septiembre me cambio para octubre al régimen general? ¿Qué te parece? Ya no me voy desde enero, creo. No estamos en alternativas fiscales, por supuesto, pero pues ya no quiero estar aquí, ya me voy. Ahora empiezo a donde quiero empezar. ¿De acuerdo? Podría ser, ¿no? Y ahora sí, si quieres ya me echo a correr porque, Yo ya me porque está voy. la... ¿Qué otra Bueno, pregunta es tenemos, todo un amigo? tema, es todo un tema. La verdad es que yo creo que el legislador pues, no estaba involucrado en la práctica, y por eso le fue muy sencillo decir, te sales todo el año, pero ¿qué más tengo que corregir? Pero bueno, hay más preguntas. Lupita Zárate, buenos días. Jesús de la Cruz, saludos, presente. Jicotencat dice, yo pedí devolución del IVA retenido. Bueno, quiero decir que dice, pedí devolución del IVA retenido y me requirieron la DIOT. Aunque el contribuyente no estaba obligado a presentarla, se la tuve que enviar para que pasara la devolución considerable. Bueno, ahí me imagino que será un pago de lo Eso indebido, sí, pero una devolución de una retención está complicado, ¿no? Verónica Salazar dice, buenos días, una pregunta sobre el momento de retención. En el mes de mayo, la última nómina fue del jueves 25 al miércoles 31 de mayo y el recibo se timbró el jueves 1 de junio. ¿En qué momento se debe enterar el impuesto en base a la fecha de la nómina o en base a la emisión del comprobante? Le faltó un dato decírnoslos, Jesús. No nos dijo en qué fecha pagó la nómina. O sea, nos exacto. dijo el periodo en el que fue la nómina y nos dijo cuándo se timbró el comprobante. Pero yo no sé si la nómina la pagó el 31 de mayo o la nómina la pagó El el primero. 1 de junio. Vamos a pensar, suponiendo sin conceder, que el pago de la nómina fue el 31 de mayo y al día siguiente emitió el comprobante de nómina. Esa retención, ¿a qué mes corresponde, Jesús? ¿A la nómina de mayo o a la de Pues, junio? a la del pago, A la de mayo, ¿estás de acuerdo? Esa sí, nómina claro. o ese pago de retención corresponde al mes de mayo. Lo único que tiene que cuidar Verónica es que ese jueves 1 de junio que emitió el comprobante de nómina va a tener fecha de emisión y expedición 1 de junio. Pero en el complemento de nómina, el sistema le preguntó la fecha en la que pagó el salario al trabajador. Esa fecha es Importante, importantísima porque es la fecha en la que la importantísimo. autoridad toma de base respecto de la deducibilidad, en qué mes o en qué año y cuándo es que se tiene que enterar la retención. Ahí debió haber quedado como fecha 31 de mayo. Punto. Además, no hay que tirar al aire la situación que el complemento de pago lo pusieron básicamente para el IVA, básicamente para eso, y para el mundo de las personas físicas, porque lo que le interesa con el famoso régimen de confianza es el pago del IVA, no el del impuesto sobre la renta. Claro. Sigue siendo importante el pago al consumo, que es realmente el que paga todo el mundo, ¿no? Siguiente pregunta, Jesús. Esta también está interesante. Fíjate que están llegando buenas preguntas. Ojalá ayuden a compartir la transmisión. Llegamos a más de 170, Jesús. Excelente programa el día de hoy. A ver si llegamos a 200 el día de hoy, que nos ayuden a compartir la Algún día. transmisión. No, 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 por supuesto. Y bueno, esta es muy buena pregunta. Fíjate, dice Diveco SADCB. Si la persona moral no entera la retención por servicios profesionales, ¿la persona física puede acreditar esa retención? Pues Pregúntale lo que niño. pasa es que aquí hay una situación. Podrá hacer el movimiento al momento que le paguen. Porque mientras no le Ya le paguen, no. pagaron, fíjate, la ¿Eh? moral ya Ah, le pues pagó, ya ya le le pagó. retuvo. La física presenta su declaración, pero la moral no entera la retención. Yo como Pues persona es, física que ya me retuvieron
y que tengo que presentar mi declaración, ¿tengo que fijarme que aquel haya pagado lo que me retuvo? No, no, La no. respuesta es sí, ¿estás de acuerdo? Claro, fíjate que el artículo 6 de quinto párrafo del Código Fiscal de la Federación es un artículo impresionantemente bueno, mejor que el 26, porque si lo tienes ahí, si no ahorita aquí, Ahorita, no, 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 no. eso, quinto párrafo, Sexto, quinto párrafo. o el párrafo siguiente a la fracción segunda. Artículo sexto, ¿verdad? Fracción, es el quinto párrafo, es fracción, el párrafo siguiente a la fracción segunda. ¿Cómo es que comienza diciendo? Comienza diciendo así, permíteme. Ay, amigo. En el caso de contribuciones que se deban Sí, pagar mediante retención, ese. aquí está, aquí está, aquí está. A ver, lo comparto para que los que quieran el fundamento, porque hay muchos compañeros que les gusta que se comparte el fundamento y tenerlo aquí. Ahí está, artículo sexto del código, a ver si nos ayudan a compartirlo. Dice, en el caso de contribuciones que se deban pagar mediante retención, aun cuando quien deba efectuarla no retenga o no haya pagado la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. Punto. Entonces, si él no le enteró, estupendo. Yo ya me retuvieron, ya me la retuvieron y para mí es válido. Claro. Este es importantísimo, porque ese es también para los extranjeros, principalmente. Porque el 26 se habla de con los contribuyentes. Estos no son contribuyentes. Y recordemos, obviamente admito cualquier crítica sana o insana, existen dos tipos, los contribuyentes y los causantes. Los contribuyentes son los que están obligados a inscribirse al RFC y los causantes son los que se ubican en el supuesto jurídico. Si yo vendo un local comercial, no soy contribuyente, soy causante porque enajené y me tienen que determinar, pero no tengo la obligación de darme de alta hasta que me la solicite el notario en virtud de un reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, a donde dice que el notario me va a solicitar que me inscriba en no operaciones mercantiles, nada más para la venta de ese local comercial o esa casa habitación, ¿no? Perfecto, mira, pasamos a la siguiente, dice Judith Luna. Una persona física genera un CFDI, un recibo de honorarios, al Infonavit por servicios profesionales. Y esta situación no declara o paga las retenciones, o sea, el Infonavit, fíjate, no paga las retenciones y la persona física recibe únicamente el neto al momento de hacerla anual. Al momento de hacerla anual no aparece el RFC de la institución que nos retuvo y la persona física no puede disminuir las retenciones en la anual. ¿Se tendría que ir al Infonavit para solicitar una constancia o qué se puede hacer? Pues sí. Pues sí hay que ir, porque Hay que ir. ahí es un detalle del Infonavit, porque debió haber emitido, bueno, más bien debió haber retenido, debió haber enterado, y aquí es lo raro, Jesús, lo raro es que no aparece el RFC de la institución. Aquí hay que revisar si no fue un problema del propio contribuyente, porque él fue el que expidió el comprobante. Claro. Y entonces, si yo expedí el comprobante en favor del Infonavit, ese comprobante debe de existir y debe de aparecer ahí la retención. Y que estén bien los datos del trabajador, ¿no? Porque Claro. cambias un dato y se cambia absolutamente todo. Ahora, yo coincido contigo el hecho de que si el Infonavit retuvo y no pagó la retención, como dirían, estupendo. Yo no pierdo el derecho al acreditamiento. El detalle, Jesús, es que la autoridad sí lo observa cuando pide esta persona física su devolución de saldo a favor en Claro. anual, porque la autoridad le va a contestar y le va a decir, oye, no te devuelvo
porque no comprobé que aquel que te retuvo enteró la retención. Oye, pero a mí, ¿qué autoridad? La ley dice, si te retienen, acredita. No dice, si te retienen, acredita si aquel enteró. Eso no lo dice. Por eso está el artículo 6. Exacto. Por eso está el artículo 6. Oye, es Porque que no aquí te devuelvo porque deslinda. aquel no me ha pagado. Mira, a mí. Ese artículo 6 es una maravilla, maravilla, Mira, quería porque autoridad. te digo que yo he tenido Te varios. invito, te invito a que me devuelvas. Y si aquel no te ha pagado, pues, Cóbrale. cóbrale. Exacto. Conforme al 6 que acabas de compartir y conforme al Claro, por 26 que su. también dijiste del Código Fiscal No, de la porque, Federación, a ver, por solidarios. la diferencia. Sí, pero aquí el importante es, primero, el 6, el 26 es el que te dice que estás con los contribuyentes. Pero aquí, pase lo que pase y sea lo que sea, este artículo 6, que además siempre ha estado, te quiero decir, en estricto sentido, fíjense amigos, en estricto sentido, las plataformas tecnológicas vinieron a, a puntualizar algo que siempre estuvo la obligación de cuando pagas en el extranjero de retener, se acabó. Y por eso estaba el artículo 6, porque los extranjeros no tienen RFC, ¿de acuerdo? Siempre estuvo este artículo 6. Entonces, siempre se tiene la obligación de que si tú pagas al extranjero, de pagar esa retención que no efectuaste. Entonces, esa plataforma tecnológica no tiene razón de ser si la autoridad se va a las tarjetas de crédito y ve quién compró en el extranjero y quién no retuvo. ¿Se acabó? Sea contribuyente o no sea contribuyente, deduzca o no deduzca o no acredite. No importa nada de eso. Últimas preguntas, Jesús, porque ya estamos sobre el tiempo. Dice jurídico y fiscal. Buen día. Los socios de una sociedad civil prestan servicios profesionales a su sociedad. ¿Esto puede manejarse como asimilables a salarios? Gracias de antemano. Realmente el artículo 25, fracción novena, establece la posibilidad de hacer una deducción adicional, que inclusive se toma mucho en cuenta para los pagos provisionales, en el cual te dice que puedes hacer las asimiladas a salarios. La puedes hacer independientemente con los cambios que se hicieron ahora con el famoso persona moral del régimen de confianza, que no da la posibilidad de la deducción, ¿de acuerdo? Sin embargo, la retención y el entero, pues también se puede hacer, ¿no? A cuenta de, sin que lo hagas como una deducción, que es el golpe fuerte que le dieron, el golpe fuerte que le dieron a las sociedades y asociaciones civiles y sociedades cooperativas, ¿no? Claro. Fíjate que aquí también a la pregunta, la respuesta es sí, sí se le puede asimilar cuando se le paga por esa prestación de servicios profesionales, pero se asimilaría conforme al artículo 94 en su fracción quinta o sexta, para que lo Así es. cheque. Pero si se trata de un anticipo de utilidades que entrega esta sociedad civil a los socios, entonces se asimila conforme al mismo artículo 94, pero en la fracción segunda. Tiene que checarlo, sobre todo por lo que comenta, no está pagando anticipos, está Sí. pagándole por servicios profesionales, lo cual se me hace un poco incongruente, Jesús, porque yo creo que lo más natural es que yo reciba anticipos de utilidades y no le cobre por los servicios, porque los servicios los presto a través de la sociedad civil. Pero bueno, ahí cada quien. Sí, además fíjate que es importante que para que no te lo consideren dividendo, aunque sea sociedad civil, que le hagan la retención como si fuera salarios, porque está en la propia ley, para que no te lo consideren dividendo. Claro. Por eso Pero yo, bueno, cuando yo platico de cuáles son los pagos de impuestos de los rendimientos de una sociedad, les pongo primero que es un dividendo. Segundo, que puede ser un salario como si fueran las sociedades civiles. Tercero, que puede ser interés
ya que es de una sociedad de inversión. Y podría ser arrendamiento porque viene de un certificado de participación inmobiliaria no amortizable que nos da una sociedad financiera. Claro. Entonces, ese rendimiento puede ser 4 diferentes conceptos. Muy bien, pues bueno, vienen las últimas dos preguntas, dice Irma Gaitán. Contadores, buenos días. Conciliando los recibos de nómina con el reporte del visor del SAT, plasmaron lo siguiente para consultar el detalle de los comprobantes con el error de timbrado a los que la autoridad les calculó el subsidio para el empleo. En este caso, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que corregir el CFDI, ¿estás de acuerdo? Claro. Se tiene por ahí un error. Sí, además la Adriana, autoridad se va a adelante. basar sobre el CFDI, ¿no? Claro. Adriana Silencio dice, si un proveedor de mi empresa era reciclo de enero a abril y no sabíamos que lo era y no le retuvimos, en mayo nos dice que se salió del reciclo y está en actividad empresarial, ¿qué pasa con mis FDIs del proveedor? Me los cambian, pero si los relacionan al anterior reciclo y ven que no tiene la retención, ¿qué pasaría? Fíjate que ahí sí tiene que hacer complementaria, porque en el momento de la causación, eso no va a poder ser deducible porque no mantiene el entero de retención, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, yo pienso que aquí sí, esas se tienen que hacer una complementaria para cumplir con el requisito. Claro. Jesús, pues estamos sobre el tiempo. Vale la pena que sigamos con el tema en una emisión más adelante, porque no hablamos de la retención del IVA y también es un tema muy, muy importante. La siguiente sesión, que sería el próximo viernes 16 de junio, vamos a hablar de aspectos importantes de la PTU, pero ahora para personas físicas. Este mes les ¿Sale? corresponde el pago de PTU a personas físicas y estarán como invitados el maestro Luis Poblano y Jesús Mancilla. Entonces, para que se puedan conectar la próxima semana, recuerden que estamos aquí a partir de las 10 de la mañana, como siempre, sin falta, Jesús y un servidor, para poder pues compartir con todos ustedes temas relevantes en materia fiscal y sobre todo agradecerles a todos los más de 170 usuarios que se conectaron el día de hoy en vivo. Ok, pues muchas gracias al equipo de producción, gracias a nuestro presidente de la asociación, gracias a Miguel, co-conductor de este programa, y a la comisión de fiscal, por supuesto, ¿no? Miguel. Y bueno, nos vemos el próximo viernes, pero sería entonces PTU y en 15 días regresamos con esto. No, Pues esto es sí, interminable. yo no quisiera que se acabara el programa, Jesús, pero te voy a leer una frase que en algún momento me compartió y yo creo que te la debes de saber. La maestra Marta Valle, que conoces seguramente perfectamente. Son los 3 principios de Panchita, así ella me lo comentó, que dice el primero, las cosas son como son. Las cosas duran hasta que se acaban y hay cosas que ya ni qué. Se acabó el programa. Se acabó el programa y eso también por ahí hay el de Güemes que también está, que también lo dice, ¿ok? Bien, nos vemos entonces el próximo viernes. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.